Miraremos también al conflicto en Oriente Medio y lo hacemos además de la mano de Ezequiel Vistoletti, doctor en Ciencia Política, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania, que además tenemos el gusto de que está con nosotros aquí en el plató. ¿Qué tal? Muy buenas, Ezequiel. Un placer, Sergio. ¿Qué tal? En persona, al fin. Encantados de tenerte por aquí, como te puedes imaginar, pendientes de los BRICS, también de Oriente Medio. Si te parece, empezamos mirando a Irán. El New York Times publicaba en las últimas horas una información que habla de que Jamenei ha dicho a sus fuerzas que deben estar preparadas para la guerra. Eso sí, dicen que si Israel no lleva a cabo un ataque muy duro, podrían incluso no responder. Parece que es una señal de disuasión que muestra pues, que estamos igual más cerca que nunca de la respuesta de Israel. Sí, en realidad Israel habría respondido mucho tiempo atrás. En primer lugar, si Estados Unidos lo hubiera convalidado y en segundo lugar, si no hubieran aparecido los planes de Israel para el ataque. Recordemos que Estados Unidos retrasa el ataque israelí sencillamente porque no quiere una sorpresa de octubre, como llaman en Estados Unidos a los hechos informativos muy grandes poco antes de las elecciones, lo cual generaría muchísimos problemas para la candidatura de Kamala Harris. Por eso retrasaron hasta ahora y posteriormente recordarás lo de la mencionada filtración con los planes detallados punto por punto, increíblemente. Eso debe haber retrasado aún más, pero en principio Israel va a responder porque es el objetivo de Netanyahu de escalada, con la intención de una participación de Estados Unidos directa. Estados Unidos podría participar directamente en el caso de una elección victoriosa para Trump, más aún, pero eso generaría sin dudas un escenario impredecible y una guerra desbocada en la región. Aparentemente no van a realizar ataques contra la infraestructura petrolera y contra la infraestructura nuclear de Irán, por lo que connotaría, por la advertencia de Estados Unidos, eso determinaría un desastre para la economía mundial. Así que a la espera todo el mundo de este ataque seguramente muy fuerte en búsqueda de una escalada, sin objetivos nucleares, sin objetivos petroleros y posiblemente después de las elecciones. Eso lo más plausible, aunque en el caso de Israel nunca nada muy vaticinable en este momento y mientras tanto machacan y machacan contra el Líbano, ¿no? Bueno, pues con el foco puesto en Oriente Medio, que desde luego sigue copando la actualidad, te quiero preguntar por otra de las citas clave de esta semana, esta cumbre de los BRICS en Kazán, que, bueno, como estábamos comentando antes, ha sido un golpe de efecto, por ejemplo, por la presencia de Guterres, por la presencia de un miembro de la OTAN como Erdogan, los acuerdos entre China e India, muchos acuerdos también precisamente entre miembros, ahora también entre socios de los BRICS. Quiero preguntarte qué te ha parecido lo más destacado de esta cumbre. Lo que representa básicamente una de las primeras pinceladas en la consolidación del nuevo orden mundial. Desde hace tiempo machacamos con la crisis del viejo orden mundial, hegemonizado unipolarmente por Estados Unidos. Sus fundamentos van desapareciendo, tanto en lo económico. En 1944, en el momento de la creación de las instituciones de Bretton Woods, representaba el 50% de la economía, solo Estados Unidos, el 60% en términos industriales, hoy menos del 15%. Entonces ese fundamento ya desapareció, el fundamento político, la hegemonía política de Estados Unidos desapareció también, el fundamento militar en crisis en Ucrania y por el momento solamente como sustento de este viejo orden aparecen las finanzas, básicamente con las instituciones de Bretton Woods y con el dólar, y por otro lado el elemento cultural, el fundamento cultural, básicamente Hollywood y la industria cultural de los Estados Unidos todavía hegemónica en ese sentido. Es el único punto de la hegemonía estadounidense todavía intocados, ¿no? sin desafiantes. Pero bueno, esto representa en gran medida el inicio de una nueva estructura económica y financiera en reemplazo de Bretton Woods, de camino a la desdolarización y además presenta un montón de cuestiones súper interesantes y súper significativas, como por ejemplo el hecho de que participaron India y China mano a mano, resolviendo una cuestión limítrofe después de muchísimos años. Putin apareció en su salsa, de alguna manera rechazó el mito del aislamiento, participó Guterres, participó Erdogan de la OTAN, participó Mahmoud Abbas, el presidente de los palestinos en Cisjordania, muchísimas cuestiones tendientes hacia un camino alternativo al de la unipolaridad. Eso representó esta cumbre.
Claro que están caracterizados los pasos por la prudencia, ¿sí? Muchos querían ya el establecimiento de una nueva moneda, etcétera, etcétera. Bueno, paso a paso, pero el sendero parece bien claro a la vista, ¿no? Uno de los mensajes claros que ya lo has dejado entrever, Ezequiel, es que, claro, se lleva mucho tiempo diciendo, no, es que Rusia está aislada, no es que Putin está aislado, es que las sanciones están matando a la economía rusa. Precisamente parece que uno de los mensajes claros que se han enviado en esta cumbre es esto, ¿no? Que Putin igual tiene más amigos incluso pues, que Occidente, ¿no? Que igual Estados Unidos o Europa están en una situación más complicada que el presidente ruso. La foto de Putin con Guterres y la foto de Putin con Erdogan ya de por sí representan un cachetazo para el norte global, para los países del G7, para los países de la OTAN. Terrible. Y cuidado porque, según las malas lenguas, el atentado en Turquía, precisamente en este momento, habría respondido a eso, ¿sí? A la búsqueda de una suerte de un correctivo a Erdogan por esto. De aislado, Putin poco. Y si realizamos un análisis de las tendencias económicas a partir del momento de implementación de las sanciones, bueno, los países del BRICS y Rusia en particular presentan una tasa de crecimiento prospectiva de más o menos 4%, mientras que todos los países de Europa, bueno, Alemania aparece en recesión desde hace ya tiempo, más allá del maquillaje de las cifras, Estados Unidos en problemas también, el conjunto de la Unión Europea en dificultades económicas. Así que la situación de aislamiento en realidad la presenciamos en el sentido inverso, en Occidente cada vez más aislado, lo mismo con respecto a la cuestión de Israel y Palestina. ¿Quién acompaña a Israel en el momento actual? Prácticamente nadie, solamente está Estados Unidos y el G7, incluso, bueno, y la Unión Europea con alguna voz disidente, por ahí Pedro Sánchez condenando, pero después todos vendiendo armas, ¿no? El negocio siempre por delante. Así que los aislados, mucho más los países del G7 que Rusia y los países del BRICS. Pues precisamente hablando de Rusia, te quiero preguntar pues por la que está siendo una de las noticias de esta semana, estos supuestos soldados norcoreanos que según la inteligencia ucraniana, según la inteligencia surcoreana, ya estarían en Ucrania. También hay muchas versiones, por ejemplo, decía Zelensky ahora que llegarían dentro de 2 o 3 días. Salieron prácticamente a la vez, tanto Estados Unidos como la OTAN, a decir que ya tenían evidencias, lo que no sabemos es cuáles, porque tampoco las han presentado. Quiero preguntarte qué piensas de esta noticia. Putin, por cierto, ha dicho que es su derecho soberano y que pueden hacer básicamente lo que quieran, teniendo en cuenta el acuerdo que tienen ambos países. ¿A qué viene esta noticia? ¿Cuál es un poco el contexto? ¿Por qué sale ahora? No lo podemos determinar con certeza, pero aparentemente esto representa un golpe de efecto motorizado por los medios occidentales. No genera sentido desde el punto de vista de Rusia la llegada de soldados ucranianos ahora, cuando Rusia parece ganando. Además, según estos trascendidos, participarían 10.000 o 20.000 soldados, lo cual no generaría una diferencia. Y por otro lado, si como efectivamente respondieron tantos otros líderes, Kim Jong-un, Putin y otros, si pueden participar los soldados de la OTAN, ¿por qué no pueden participar los de Corea del Norte? Eso efectivamente así. Las pruebas respecto a esto aparecen en un video con unos soldados recibiendo armas en un medio borroso, en fila. Supuestamente eso algo sucedido, no recuerdo si en Laos o en Bután, pero ya determinaron el origen de ese video y en realidad de otro lugar. Y después unas imágenes de la inteligencia surcoreana de un barco atracado en un puerto y no más que eso. Considerando la historia de inventos y teatritos inventados por los medios occidentales, recordarás, bueno, el gasoducto, el Nord Stream 1 y 2, volado por la propia Rusia, la represa en poder de los rusos, también destruida por los propios rusos, los atentados contra el Crocus Sol, también hechos por los propios rusos. Bueno, al final todo lo contrario, esas las revelaciones tiempo después, muy posiblemente esto algo parecido también. ¿Y cuál puede ser el objetivo de estas informaciones? Como estás diciendo, a Rusia no le conviene, teniendo en cuenta tal y como está la situación, puede ser una excusa que está buscando la OTAN, pues, por ejemplo, para enviar abiertamente soldados a Ucrania, porque imagino que, como tú decías, ¿no? Cuando hay tantos medios hablando de esto, tantos países, pues, hablamos, ¿no? de Estados Unidos, de que la OTAN salió un poco después, ¿puede ser una estrategia pues, precisamente para esto, para llevarnos a una guerra directa con Rusia, una justificación? Todo este tipo de maniobras responden a la búsqueda de una escalada y la participación directa de Estados Unidos y de la OTAN en su conjunto. Ahora, por primera vez, después de la advertencia de Putin, tanto de manera directa como a través del cambio en la doctrina nuclear rusa,
aparentemente, y también considerando las elecciones en puerta en Estados Unidos, por primera vez los líderes estadounidenses, los europeos sencillamente acompañan a los estadounidenses en esto lamentablemente, por primera vez habrían determinado, bueno, hasta aquí, con la cuestión del disparo de misiles contra territorio ruso en la retaguardia profunda. Esto había comenzado igual, con una filtración y el pedido de la filtración del plan para la victoria de Zelensky y el pedido, siempre esa la forma, ¿no? Primero una pequeña filtración, no, después, bueno, tal vez, quizás y al final sí. Con la cuestión de los misiles, finalmente debieron rectificar, por lo menos hasta ahora. Bueno, esta operación aparece como una suerte de intento nuevamente de reactivar la cuestión de la intervención directa, pero hasta ahora Zelensky aparece más aislado que Netanyahu y de camino a una derrota catastrófica porque retroceden cada día más, el país aparece destruido, el foco de las cámaras ya no aparece en Ucrania, sino mucho más en Medio Oriente, así que el objetivo seguramente ese, pero a todas las luces, como no pudieron antes, no van a poder ahora, por lo menos, generar un cambio en el desarrollo de este conflicto a gran escala, ¿no? Precisamente sobre esto preguntaban al presidente ruso, Vladimir Putin, en medio de esta cumbre de los BRICS. También en la entrevista que concedía hoy a Rosilla 1 le preguntaban sobre la situación en el frente, sobre posibles negociaciones con Ucrania. Ayer decía que Europa ya les ha engañado 2 veces. También decía, pues, en las últimas horas que habían hecho 2 propuestas a Ucrania y que las 2 los había rechazado. Incluso está esta ley de que no pueden directamente negociar con Rusia. Dice Putin que Rusia tampoco va a hacer concesiones, que un poco lo que decías tú, que les va muy bien en el frente, que les va muy bien en el campo de batalla y que no les interesa llegar a ningún tipo de acuerdo ahora mismo. Efectivamente. ¿Cuál es la diferencia entre la posición de Putin y la posición de Occidente? Bueno, Rusia parece ganando la guerra. Por ende, cuando Putin determina que no quiere negociaciones en determinadas condiciones, lo determina desde una posición de fuerza. Mientras que cuando Zelensky rechaza las negociaciones, las rechaza como las podría haber rechazado Hitler en el búnker, ¿sí? En una situación desesperante y tendiente hacia un final catastrófico. Occidente presentó en las últimas semanas, los países de la OTAN, a través de filtraciones, 2 posibles soluciones. Una, la de la división de Ucrania como Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una Alemania occidental, una Alemania oriental, con la idea de la Ucrania tomada por Rusia para los rusos y la otra parte como miembro de la OTAN. Eso representa un delirio. Ese plan lo presentaba Stoltenberg por ahí, o él generó la filtración. Rusia naturalmente lo va a rechazar porque recordamos que la guerra comienza porque Rusia no quiere bases de la OTAN en su frontera y plataformas misilísticas en sus fronteras a 5 minutos de Moscú. Lo mismo si la frontera parece un poquito más corrida hacia el oeste, tampoco va a querer a la OTAN ahí, por eso Rusia lo rechaza y lo rechaza desde una posición de fuerza. Después, por otro lado, aparece una propuesta un poquito más interesante desde Occidente para el inicio de las negociaciones, mencionada por J.D. Vance, el candidato a vicepresidente de Trump, y algunos asesores republicanos, con una división territorial parecida, más o menos la mitad para Rusia, la otra mitad para Ucrania, pero la otra mitad neutral, la mitad occidental neutral. Rusia podría comenzar negociaciones sobre esa base y recordemos las palabras de Putin sobre la referencia a los acuerdos casi sellados en Turquía. Y bueno, esos acuerdos aparecían encaminados en esa dirección. Por ahí la posible resolución de esto, siempre con la posibilidad de un manotazo de ahogado y una provocación de Zelensky. Afortunadamente, Zelensky carece de armas nucleares, aunque las querría, ¿sí? Entonces, cualquier manotazo de ahogado, cualquier salida desesperada ante lo inminente de su final, podría sí connotar una provocación para Rusia, pero no una provocación nuclear. Entonces, eso, la provocación siempre latente, pero este conflicto encaminado hacia la resolución a favor de o en términos impuestos por Rusia, y bueno, después van a comenzar las consecuencias para Occidente, porque esto bien podría determinar
si no la destrucción de la OTAN ante este fracaso rotundo, por lo menos una reconfiguración fuerte, y más que en el caso de una elección, de una victoria de Trump, y que Trump determine, bueno, cerrado el asunto Ucrania y los europeos a partir de ahora encargados de su propia defensa. Algo de por sí loable, los europeos deberían aparecer encargados de su propia defensa, pero no enemistados con Rusia, sino en buenos términos con Rusia. Esa es la lógica hasta hace poco de la política exterior europea. Imposible una Europa segura sin Rusia y mucho menos contra Rusia. Pero bueno, ahora van a aparecer sin Estados Unidos, perdiendo la guerra y enfrentados con Rusia. El peor de los escenarios posibles para Europa debido a una dirigencia estúpida y obsecuente. Pues precisamente, Ezequiel, antes de terminar, te quiero preguntar también por Donald Trump, por las elecciones en Estados Unidos. Cada vez queda menos, 2 semanas. Vemos que las encuestas ya empiezan a mostrar que están empatados, incluso ligera ventaja para Donald Trump. ¿Qué esperas en estas 2 semanas? Porque son seguramente, lo que se refiere a la geopolítica, las 2 semanas más importantes. Sí, sin dudas. Bueno, aparentemente presentaría una muy leve ventaja en los estados, en los swing states, los estados cambiantes. El voto en Pensilvania en gran medida va a determinar la elección. Respondería a la lógica una victoria de Trump por el desastroso gobierno de Biden y por lo impresentable de Kamala Harris como candidata. Realizó 2 entrevistas verdaderamente sin teleprompter y generó un desastre en cada una. En el debate participó correctamente, con un buen debate, pero con la ayudita del aro, la sospecha de la ayudita de este pendiente, ¿sí? Con un micrófono. Aparentemente Trump aparecería encaminado a la victoria, pero cuidado con todas las posibilidades de aquí hasta allá, porque para el Partido Demócrata y para las facciones dentro de las clases dominantes en Estados Unidos detrás del Partido Demócrata, básicamente Wall Street, Silicon Valley y Hollywood. Una victoria de Trump para ellos representa la muerte, entonces pueden acometer cualquier locura en este sentido. Sergio, invitadísimo este domingo a un encuentro para charlotear sobre geopolítica junto a Fernando Moragón, Juan Antonio Aguilar y yo mismo en Beer Station, Cuesta, el Santo Domingo 22, aquí en Madrid, así que todo el equipo de negocios. A las 19:30, perdón. 19:30. Todo el equipo y todo el mundo invitado, entrada libre y gratuita. No me pilla el clásico, así que vamos a... No, el sábado, vamos a pasarnos por ahí. Muchas gracias, Ezequiel, por estar con nosotros y mucha suerte también en este evento.